Claudio Macay. Hola Mauricio, Trump anunció que la Reserva Nacional invertirá unos 90 billones, no, 90.000 millones. Si estás en español, billions significa miles de millones, trillions significa billones. Billions tiene 9 ceros, trillions tiene 12 ceros. Y en español, billones tiene 12 ceros y miles de millones tienen 9 ceros. Así que 90.000 millones de dólares en criptomonedas como Ethereum, de muchas de las cuales él y su grupo son dueños. No, él no es dueño de Ethereum. No digas barbaridades. Hay un grupo de personas cercanas a él, porque no forman un grupo, que hizo inversiones muy fuertes en los principales 5 criptomonedas que piensa comprar o que ha comprado Donald Trump, no lo sé, lo dijimos en una de las bitácoras, y un empresario millonario que apoyó a Donald Trump y le dio dinero y demás, señor Schiff, Edward Schiff, que tiene el nombre también como el de un diputado demócrata estadounidense, que es Schiff también, ha denunciado a Trump y a toda esta gente por lo que llama una operación, ¿cómo se llama?, fundamentalmente de hacer que sube el valor de un activo, un criptoactivo, o sea, una criptomoneda. Claro, si Trump te dice que va a comprar 45.000 millones de una criptomoneda, el precio sube automáticamente. Si el día anterior tú compraste 200 millones, Trump anuncia la compra, el precio sube y tú vendes tu dinero, tú vendes tus millones. Pero eso solo si sabes previamente lo que va a ocurrir, que fue lo que pasó con la estafa de Milei. ¿Sí? Se promovió alguien que tenía mucho dinero en una criptomoneda, logra que se promueva esa criptomoneda, el precio sube, él la vende, saca sus ganancias, y al vender esa gran cantidad de criptomonedas, el precio se desploma y los que habían invertido porque se los dijo Milei, pues se quedan en la calle, que fue lo que pasó.